Se ve bien la presentación, ¿no? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues es un caso, bueno, más bien hay varios protagonistas, como podéis ver, porque es familiar, lo he titulado Esplenomegalia familiar y enfermedades autoinmunes, bueno, asociadas, ¿no? A propósito de un caso. En principio, el paciente es un hombre de 42 años que es derivado desde hematología al servicio de enfermedades autoinmunes sistémicas por una anemia hemolítica autoinmune con una autoinmunidad positiva, con un OSANA positivo, ENA en principio negativo y de antifosfolípidos un anticoagulante lúpico. Vale, en principio como antecedentes, bueno, pues es bastante joven, 42 años. Como antecedentes importantes simplemente destaca una diabetes mellitus tipo 2 que de hecho también se desencadenó a partir del inicio de la corticoterapia con la crisis de anemia hemolítica autoinmune, porque ya fue derivado después de tratarla. Fumador, sobrepeso y la verdad es que pocos más antecedentes destacables. Sí que en la exploración física destacaba una hepatosplenomegalia que de momento no se había estudiado y en tratamiento con su metformina, omeprazol y prednisona que todavía estaba en pauta descendente desde la última crisis. ¿Vale? En la anamnesis no hay nada que nos llame especialmente la atención. De hecho, antes de la anemia hemolítica simplemente explica un cuadro de malestar general muy inespecífico, astenia, anorexia, no explica fiebre, no explica síndrome constitucional ni disnea, no explica tampoco ningún cuadro compatible con infeccioso, ni lesiones sistémicas, no explica ni Raynaud, ni artritis, ni lesiones cutáneas. La verdad es que una anamnesis bastante inespecífica. En la exploración física igual. Lo único a destacar fue una hepatomegalia de 2 traveses de dedo y ya está. Todo lo demás era normal. Las exploraciones, bueno, la analítica con la que viene es la siguiente. Ya se le pide una analítica para la consulta en la que destaca una vitamina B12 disminuida, la aptoglobina que todavía estaba baja, aunque ya con una LDH normal y la anemia ya controlada, y la autoinmunidad con unos ANA positivos 1,160 y bueno, la autoinmunidad que ya había comentado ya previamente. Se hizo un estudio de serologías para filiar esta hepatosplenomegalia y fueron todas negativas, los virus hepatotropos todos negativos. La verdad es que ningún hallazgo destacable. Y se completó el estudio con una ecografía abdominal, donde se ve una hepatomegalia, pero no se ve ni esteatosis hepática ni nada más asociado. Para acabar de filiar la anemia, sí que se hizo una gastroscopia en la que se observa gastritis crónica atrófica. Se solicitaron los anticuerpos antifactor intrínseco y célula parietal que salieron positivos estos segundos. Con lo cual, pues tenemos el diagnóstico de anemia perniciosa de momento. ¿Vale? Además, durante el seguimiento también presenta trombocitopenia inmune, además de va haciendo varias crisis de anemia hemolítica y continuamos con la autoinmunidad. Durante el seguimiento, pues nos aparece que tiene un patrón homogéneo con unos anti-DNA positivos, el anticoagulante lúpico que teníamos y hipocomplementemia tanto de C3 como de C4. Con lo cual, según los criterios de la EULAR, tendríamos ya el diagnóstico de lupus. En cuanto a la historia familiar, que en los antecedentes no lo habíamos mencionado, porque el paciente realmente no tenía ahí mucho contacto con las hermanas, entonces tampoco le pareció importante comentarnos que tenía una hermana de 8 años menos, que había estado también con visitas con hematología por varias crisis de anemia hemolítica autoinmune. Y finalmente hematología también nos deriva a la paciente. La paciente tenía su anemia hemolítica autoinmune, también con sus ANA positivos, hipocomplementemia tanto de C3 como de C4 y también un anticoagulante lúpico positivo. Se realizó también el estudio de anemia, presentando también una gastritis crónica atrófica con células parietales, con anticuerpos anticélulas parietales positivos. Y en ella sí que destaca una hepatosplenomegalia, pero con una esplenomegalia muy llamativa de 20 centímetros. Con lo cual en esta paciente, en la hermana, también tenemos lupus, anemia perniciosa y una hepatosplenomegalia.
Y luego además tiene otra hermana gemela que en el transcurso pues empezó, ya se diagnosticó de anemia perniciosa, también tiene una esplenomegalia, aunque en ella destacaba más, estaba en estudio por unas adenopatías cervicales y también hizo posteriormente una crisis de anemia hemolítica autoinmune. La madre simplemente déficit de vitamina B12, no acudía mucho al médico. Bueno. Entonces, pues tenemos este cuadro, ¿no? Con lupus, con anemia perniciosa, con hepatosplenomegalia, además dos hermanos que tienen la misma clínica, la misma presentación, entonces nos planteamos pues un poco el diagnóstico diferencial, pues pensando un poco en todas las causas, ¿no? Como causas infecciosas, la verdad es que no nos acabaría de cuadrar en ninguna por el curso evolutivo, realmente ya llevábamos 5 años de seguimiento, además es familiar, no sería raro que empezasen los dos con... Pero bueno, no nos acaba de cuadrar, sin fiebre, todas las serologías salieron negativas, ¿vale? En cuanto a una causa tumoral que lo pudiese asociar, ¿no? Tal vez lo más compatible podría ser el linfoma con la esplenomegalia, con la otra hermana también con estas adenopatías cervicales. Sería un diagnóstico bastante importante a tener en cuenta. Luego no había tóxicos, no había fármacos, no había nada que nos hiciese pensar en otra patología. Y en cuanto a causas autoinmunes e inflamatorias, bueno, de hecho, pues ya tienen un síndrome de Evans, ya tenemos, ¿no? El lupus diagnosticado, tenemos la anemia perniciosa, realmente sí que enfermedades autoinmunes sí que tenemos ya diagnosticadas. Y la verdad es que las infiltrativas pues perdieron un poco con el curso de la enfermedad, cómo se desarrolla, siendo familiar, no, en principio las dejamos un poco de lado porque no acababan de encajar bien con el cuadro. Y haciendo un poco de revisión de la bibliografía, eh, nos apareció que era compatible con un síndrome linfoproliferativo autoinmune, con lo cual iniciamos en este caso en la hermana, empezamos por el test genético, ¿vale? Y le salió el test genético positivo para el gen FOXP3. El gen FOXP3 nos daría el diagnóstico del síndrome linfoproliferativo autoinmune, simplemente con la genética ya tendríamos el diagnóstico. Bueno, pues os hablo un poco primero del síndrome linfoproliferativo, bueno, que es una enfermedad rara, la prevalencia es muy baja, desconocida, pero es bastante baja, hay pocos casos. Y en cuanto a la genética, si revisamos, los genes asociados son el 90% de los pacientes tendrían una alteración en los genes FAS, ¿vale? No en el FOXP3, por ejemplo, no aparecía en la base de datos de Orphanet, por ejemplo, pues no estaba registrado el otro gen. Y luego ya más anecdótico, pues el gen de las caspasas, menos de un 1% presentaban la alteración. Y este cuadro se caracteriza por una proliferación, linfoproliferación que no es maligna, con una incapacidad para la apoptosis en los linfocitos T. Por lo tanto, tenemos como manifestaciones clínicas la linfoproliferación crónica, que se puede dar o con linfadenopatías o bien con esplenomegalia sobre todo y en algunos casos hepatomegalia también. Y normalmente tienen bastante componente autoinmune asociado, ¿vale? Lo habitual es que en prácticamente el 100% de los casos hay alteraciones, hay enfermedades autoinmunes relacionadas con el sistema hematopoyético, pues la anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia inmune, el síndrome de Evans es muy frecuente también. Y además también es bastante característico que dentro de este patrón familiar presenten otras enfermedades autoinmunes y normalmente suele ser la misma enfermedad en todos los miembros de la familia. Como en nuestro caso, pues que tendría, bueno, por un lado el lupus, sobre todo con el DNA este positivo, y también la anemia perniciosa. En cuanto a los hallazgos de laboratorio para diagnosticarlo, es muy típico la elevación de las células T alfa beta doble negativas, con el CD4 y el CD8 negativo. Normalmente en un sujeto sano serían menos del 1% en sangre periférica y en este caso siempre pues, sería mayor al 1%, más del 5% sería prácticamente patognomónico de esta enfermedad. Y bueno, también hay que tener muy en cuenta que si el paciente está en un tratamiento inmunosupresor, que muchas veces lo están,
por la patología autoinmune que llevan asociada, enmascararía estas pruebas. Y también es muy característico que eleven la interleuquina 10 y la vitamina B12, que claro, en este caso en nuestro paciente con la anemia perniciosa, pues no. Y bueno, es muy típico la apoptosis defectuosa mediada por FAS. Esto se hace en algunos laboratorios, pero es verdad que está disponible en muy pocos laboratorios y normalmente ya no se emplea para el diagnóstico. Este sería el inmunofenotipo de la hermana, que tendría una elevación de los linfocitos T, CD3 y CD4 y CD8 positivos, como veis, no serían la mayoría en este caso. Entonces, sí que tiene bastante elevación de triple negativo, aunque aquí no pone la cifra como tal. En cuanto a los criterios diagnósticos de este síndrome, tenemos dos características que son requeridas, que tienen que tener obligatoriamente para hacer el diagnóstico, como por ejemplo que una sería la linfoproliferación crónica, en el caso de nuestra paciente tendría la esplenomegalia, y la elevación de los linfocitos con doble negativo, con CD4 o CD8 negativo. Luego hay un criterio accesorio primario, que este también se tendría que cumplir para poder establecer el diagnóstico de certeza, pero en este caso pues no tiene la mutación del gen FAS, sino que tiene la mutación del gen FOXP3. Y bueno, y el otro estudio para detectar la apoptosis, que realmente se hace en pocos laboratorios y no lo llevamos a cabo, y sí que cumple pues otros patrones secundarios, como sería las citopenias autoinmunes y la asociación familiar. ¿Vale? Para el diagnóstico definitivo, lo que he comentado, que tendría que tener uno de los criterios accesorios primarios. En este caso se quedaría como diagnóstico probable. Y bueno, ¿y qué hay del gen que le salió positivo, ¿no? Del FOXP3? Pues sí que es verdad que revisando un poco en la literatura encontramos un caso que la verdad es que está muy muy bien este artículo, donde sí que nos relacionaba el FOXP3, cómo influye en la vía FAS y hablando de un caso clínico en el que presentó este síndrome por una mutación del FOXP3, con lo cual pues sí que es verdad que está descrito, aunque no esté en los criterios, está descrito ya este síndrome con el gen FOXP3. En cuanto al tratamiento, en cuanto a la linfoproliferación, no hay que hacer nada, no hay que dar ningún tratamiento inmunosupresor. En principio no está demostrado que el tratamiento inmunosupresor mejore el pronóstico, y, sino que sí que tendría que tratarse, obviamente, pues si se da el inmunosupresor para tratar la enfermedad autoinmune subyacente que tenga. Y no está recomendada la esplenectomía. Tampoco está demostrado que mejore la evolución de la enfermedad y además simplemente aumenta el riesgo de sepsis. Bueno, en este caso, en el caso de nuestro paciente, pues para el síndrome de Evans, bueno, presentó varias crisis de anemia hemolítica autoinmune, requiriendo varios ingresos, el tratamiento con bolus de corticoides, con inmunoglobulinas, con rituximab. Y actualmente, pues la última crisis la tuvo en verano. Y actualmente el tratamiento está con la hidroxicloroquina, con su aspirina, con los corticoides y lo tenemos ahora con el belimumab semanal. Y bueno, su suplementación. En cuanto al pronóstico, pues es muy variable porque depende de la presentación en cada paciente, desde tener alguna adenopatía que se va inflamando, se desinflama, que de hecho las adenopatías son muy características cuando se presenta este síndrome en la infancia. Posteriormente, ya en la edad adulta, suele ser más típico el cuadro de esplenomegalia y a veces se asocia a hepatomegalia. Y depende bueno, el pronóstico al final depende más de la patología autoinmune subyacente, de cómo evolucione y de la gravedad que de la linfoproliferación en sí. Lo que sí que es muy, muy importante en estos pacientes es vigilar porque tienen mucho riesgo de linfoma, tanto de Hodgkin como de no Hodgkin. De Hodgkin hasta 51 veces más que la gente que no tiene la patología y el no Hodgkin hasta 14 veces más. Simplemente en cuanto a esto hay que hacer controles periódicos, no está en principio recomendado un PET-TAC cada cierto tiempo, sino simplemente realizar el PET-TAC cuando tienes una sospecha clínica elevada de linfoma. Por ejemplo, pues en el caso de la hermana que tenía las linfadenopatías cervicales, sí que se le hizo un PET-TAC de inicio
porque sí que era una clínica más sugestiva, pero que no salió nada del linfoma. Pero sí que es importante hacer el seguimiento. Y en cuanto a otras neoplasias, no está demostrado que haya un aumento del riesgo. Como conclusiones, bueno, sería una enfermedad interesante a tener en cuenta, aunque es una enfermedad rara en casos de esplenomegalia crónica familiar, no con autoinmunidad asociada, es un diagnóstico que tendríamos que tener ahí. Y muy importante en estos pacientes, pues la vigilancia. La vigilancia y el control de la enfermedad autoinmune subyacente, del riesgo de infecciones, el riesgo cardiovascular y sobre todo para vigilar que no desarrollen un linfoma. Y bueno, esta es la bibliografía que he utilizado y ya está. Bueno, pero Pues perfecto, perfecto, Miriam, para terminar la complejidad de toda la tarde, que ha sido francamente compleja, porque los casos son a cual más interesante. han sido interesantísimos todos, muy bien presentados. Vamos, Enhorabuena tanto, y efectivamente muy bien presentados. yo tanto es así que Bien, ¿alguna yo cosa? pues sí, yo Sí. propondría que el año que viene el curso lo organicen ellos y nosotros los de la directiva nos inscribimos, ¿verdad? Pues yo quería primero felicitarte porque como han dicho Enrique y Julio, vamos, que han sido unos casos estupendos y Magníficos. súper bien presentados y bien elaborados. A mí la duda que me plantea casos como este, porque por ejemplo, en este caso porque han sido dos hermanas que las dos tenían enfermedades autoinmunes con anemia hemolítica, con trombopenia autoinmune que han requerido tratamiento inmunosupresor. Y cuando, de entrada, cuando tú en uno de ese tipo de pacientes tuve una esplenomegalia, lo primero que piensa en una enferma que ha estado teniendo varias recaídas de citopenia, que habrá requerido transfusiones y demás, que pueda ser reactiva, ¿no? A su proceso autoinmune de base. Para cómo dice, no, es que la hermana, que por cierto hablaste que tenía solo hepatomegalia, me ha parecido ver. Esplenomegalia. Hay una que Esplenomegalia, ¿eh? hay una que hablaste de hepatoesplenomegalia y otra de hepatomegalia, o no lo he leído yo bien. O sea, son tres hermanos en total los que la Vale. padecen. Un hermano sí que tenía la hepatosplenomegalia, la anemia perniciosa y el Eso, lupus. pero que tenían todos procesos autoinmunes con citopenias y demás. Entonces la Sí, pregunta es que, ¿qué es lo que te hace pensar? Porque si hubiera habido una sola con procesos autoinmunes y los otros dos con esplenomegalia, dice que hay algo que no cuadra, tienen que tener algo más. Pero al tener, en principio, una enfermedad que produce citopenia, que obliga a tener una eritropoyesis extramedular. Claro, yo de entrada lo primero que hubiera pensado es en que podían ser reactivas, claro, antes de pensar en un proceso linfoproblémico. ¿Qué es lo que te hace mm, pensar, tiene que haber algo más? ¿Cuál es la clave? sí, 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 la verdad es que simplemente no por este proceso ya podría explicarse la esplenomegalia y no ir más allá. Pero lo que nos llamó mucho la atención era que los tres prácticamente tenían la misma presentación, esa asociación también con la anemia perniciosa, y esa esplenomegalia tan llamativa de una de las hermanas que era de 20 centímetros. Bueno, nos llamó mucho la atención y nos hizo pues revisar un poco la bibliografía. Ujú. Si en vez de tener 20 centímetros hubiera tenido 14, pues se hubieran quedado como reactivas las tres, a lo mejor, ¿no? Pues podría ser, sí, sí. O sea, pero nos llamó la atención, ¿no? Las tres presentaciones igual y... Muy bien.